París es sin lugar a dudas una de las ciudades más románticas y glamorosas del mundo. Su construcción más emblemática es la Torre Eiffel. Es por eso que hoy los invito a que nos acompañen durante este video a cenar en uno de los monumentos más famosos del mundo. Acompañantes de viaje, bienvenidos a la cena en la Torre Eiffel. Quizás te hayas preguntado en alguna oportunidad cómo será cenar en la torre. Para algunos puede ser un sueño a cumplir. Para mí, también. Así que comenzamos este día en París preparándonos para la velada en Madame Brasserie. ¿Nos acompañan? Llegada y horario para cenar en la Torre Eiffel. Madame Brasserie se encuentra en la primera planta de la Torre Eiffel. La reserva la hicimos de manera online. El horario de la cena es a las 21 horas. Me voy a referir exclusivamente a la cena porque ha sido la que hicimos nosotros, pero pueden almorzar también aquí. Los horarios son a las 12 o a las 13:30 horas. La llegada a la Torre Eiffel se debe hacer 30 minutos antes del horario de la cena. El punto de entrada es la entrada sur de la torre, la número 1. Siendo con la línea 6 de metro la estación Virhaken la más cercana, o con la línea 9 en la estación Trocadero. Con el RRC, estación Campo de Marte, y en autobús 30 u 82 en parada Torre Eiffel. Hoy llegarán con nosotros a la torre, harán la cola, tomarán el ascensor y viviremos esa noche como para que vean cómo es la experiencia. Una vez pasado el control de seguridad, ubicarás el mostrador de bienvenida del restaurante en donde presentarás tu voucher y te darán el acceso al ascensor hasta primera planta. Aclaración: tendrás acceso a la primera planta. No podrás acceder a la segunda ni a la cima, a no ser que cuentes con un billete para eso. Una vez salgas del mostrador, accederás al ascensor y en pocos minutos estarás en la primera planta, ya dentro de la Torre Eiffel, para cenar en esta bella construcción de hierro. Un consejo es que no vayan sobre la hora, como vieron, el pasar los controles de seguridad, levantar el voucher, todo eso va llevando tiempo, cosa que no hicimos nosotros. La primera planta tiene lindas cosas para hacer y vistas que pueden disfrutar antes de entrar. Disposición de las mesas. En el momento de la reserva y a la hora de elegir mesa, encontrarás que según el menú tendrás opciones de lugar. Con el menú Gustave, la ubicación será en el sector del corazón del restaurante, por lo que es la parte media, el centro de la torre. Con el menú Grand Dame tienes dos opciones. Una es el centro del restaurante, igual que el anterior. Y el otro es el sector de vistas a París. Este último tomamos nosotros. Ahora giremos un poco y miremos. Nos da opción a elegir el sector de las vistas, no en la ventana. Como ven, hay varias mesas en el sector y si van pensando estar ubicados en la ventana mirando hacia Trocadero, esto no es así. Hay que tenerlo claro para no decepcionarse. Pero nadie te quita la sensación de estar cenando en uno de los monumentos más famosos del mundo.
Menú. Con el menú Gustave tendrás entrante, plato principal y postre, copa de champagne y vino, agua y café. Con el menú Grand Dame tendrás entrante, 2 platos principales, postres y unos pequeños pastelitos para el café. Copa de champagne, vino durante la velada, agua y café. Al momento de llegar y ubicarte en la mesa, escanearás el menú y podrás elegir entre las opciones que te presenten para cada plato. Acá el listado del menú y dejo los nombres de las opciones elegidas por nosotros. La comida es muy buena. Quizás como contra podría decir que apuran un poco entre plato y plato, pero bueno, quizás para otros está bien y es que yo soy muy lenta comiendo. Se los dejo como una observación. La lluvia se descolgó mientras estábamos cenando, por lo que a la salida caminamos un poco por la primera planta, pero la lluvia nos impedía lograr unas lindas tomas para que vieran la noche en la torre. Precios. Los precios varían según el menú y ubicación. El menú Gustave, en el centro de la torre, tiene un precio de 127,40 €. El menú Grand Dame, en el centro de la torre, 184,40 €. Y el menú Grand Dame, en la zona de vistas, 204,40 €. Si escogieran almorzar, los precios son más bajos. El menú Gustave sin bebidas, 60 €. Y el Grand Dame sin bebidas, 78 €. Con bebidas, 94 €. Y el Grand Dame con zona de vistas y con bebidas, 104,40 €. El enlace a la cena, para que vean tranquilamente todas las opciones, se los dejo tanto en la descripción como en el blog. Nuestra opinión. ¿Valió la pena para nosotros? Si solo pensáramos en obtener vistas, te diríamos no. Puedes obtener mejores desde otros lados, pero como experiencia de estar dentro de un monumento tan emblemático, sí. Quizás elegiría el centro de la torre para no pagar más. También me parece una buena opción elegir almorzar. La comida nos gustó mucho y también el que ya tuviese la bebida incluida. Los precios son elevados, sí, pero sabemos que en todos estos casos lo que estamos pagando es la experiencia. Es ese fin de viaje si lo dejamos para el último día o esa velada especial para recordar. Los esperamos en el próximo video cenando a bordo de un autobús por París. ¿Pero recuerdan también cuando cenamos en el barco por el Sena? Si no lo han visto, se los dejo acá.